Generalidades del sistema nervioso central. Este está compuesto por el encéfalo, que tiene el telencéfalo, el diencéfalo y el mesencéfalo. Por el cerebro, que consta por los hemisferios, el tacto cerebral y el cerebelo. Además por las meninges, desde la más interna, que tenemos la pía madre, el aracnoides y la dura madre, y la médula espinal, donde salen los nervios centrales. Además tenemos el tronco del encéfalo, que consta de la protuberancia y el bulbo raquídeo. Algunas de las funciones del sistema nervioso central son: a nivel medular, actúa sobre los movimientos de la marcha, los reflejos de retirar frente al dolor, pone rígidas las piernas para sostener el tronco contra la gravedad, controla los vasos sanguíneos, los movimientos digestivos. A nivel encefálico inferior y subcortical, realiza las actividades inconscientes del organismo, como comer. A nivel encefálico superior o cortical, la corteza almacena la información para que la mente la use. Aquí sería el razonamiento. En cuanto a la sinapsis, tenemos que es los impulsos nerviosos. Queda bloqueado en su transmisión de una neurona a la siguiente, convertirse en una cadena repetitiva a partir de un solo impulso, integrarse con los procedentes de otras células para originar patrones en las neuronas sucesivas. Estos son algunos elementos que puede realizar la sinapsis. Hay dos tipos de sinapsis, que son la química y las eléctricas. Anatomía fisiológica de la sinapsis. La motoneurona está en el asta interior de la médula espinal, compuesta por tres partes: el soma, el unicoxón y la dendrita. Entre dendritas y soma hay 10.000 y 200.000 botones sinápticos llamados terminales presinápticos. En gran parte son excitadores, es decir, que se crea un neurotransmisor que estimula la neurona posináptica, y en otros son inhibidores. Los terminales presinápticos son botones pequeños o redondos u ovalados. La figura muestra una sinapsis con un solo terminal presináptico separado por la hendidura sináptica del soma neuronal posináptico, que segregan vesículas con neurotransmisores, inhiben o excitan dependiendo de los receptores. Las mitocondrias aportan con ATP para la síntesis de sustancias que van a cambiar la permeabilidad de la membrana posináptica. Potencial de acción: despolariza los canales de calcio y permite la entrada de los iones calcio. La cantidad de neurotransmisores que sale hacia la hendidura sináptica desde el terminal es directamente proporcional al total de iones calcios que penetran. Los receptores de excitación e inhibición en la membrana posináptica son importantes, ya que nos permite tener tanto limitar la acción y cómo excitarla. La excitación se da en tres mecanismos: la apertura de canales de sodio y pasan grandes cantidades de cargas eléctricas positivas hacia el interior; la segunda, la depresión de la conducción mediante los canales de cloruro de potasio; y la tercera, diversos cambios en el metabolismo interno de la neurona para excitar la actividad celular o incrementar el número de receptores excitadores de la membrana o disminuir inhibidores. La inhibición también se da en tres métodos. La primera, la apertura de canales del ion cloruro con la membrana neuronal posináptica; el segundo, el aumento de la conductancia para los iones potasio fuera de la neurona; la tercera, la activación de la enzima receptora que inhibe las funciones metabólicas celulares encargadas del número de los receptores sinápticos inhibidores o disminuir los excitadores. Las sustancias químicas que actúan como transmisores sinápticos: existen dos grupos. Uno comprende la transmisión de acción rápida y molécula pequeña. Estas hacen la transmisión de señales sensitivas hacia el encéfalo y de señales motores hacia el músculo. La otra está configurada por un gran número de neuropéptidos con gran tamaño molecular muy superior y presentan una acción mucho más lenta. Hacen los cambios a largo plazo en el número de receptores neuronales, la apertura o el cierre duradero de los canales iónicos, y tal vez incluso las modificaciones persistentes en la cantidad de sinapsis o de su tamaño. Soy Camila Salazar y yo voy a hablar sobre las vías sensitivas y motoras. El sistema nervioso central, para poder cumplir con sus funciones de recibir y transmitir señales eléctricas, necesita de la médula espinal y de neuronas especializadas que se encarguen de ejecutar correctamente la tarea. Las vías sensitivas son canales que comunican diferentes partes del organismo con la médula espinal, con la idea de llevar la información sensitiva a su lugar de destino en la corteza cerebral. Las vías ascendentes llevan información sensitiva desde los músculos, piel y diversos órganos hasta pasar por la médula espinal, donde se dirigen a su lugar de destino en los centros superiores. Por eso, dependiendo de la vía y de la función que tiene cada una, vamos a encontrar un recorrido diferente. El trayecto que tienen va primero por el tacto espinotalámico, después por el espino reticular, viajan hacia el espino cerebeloso, después el espino rectal y por último el espino olivar. Las vías sensitivas están encargadas de la sensibilidad dolorosa, el tacto no discriminativo, la temperatura, la presión, el dolor sordo y lento, estímulos que desencadenan reflejos visuales espaciales, arcos reflejos y la sensibilidad inconsciente. Por otro lado, las vías motoras, tal y como su nombre lo indica, son canales nerviosos que pertenecen a la médula espinal y que tienen la función de transmitir solo la información motora que proviene de la corteza cerebral y del tronco del encéfalo. Las vías motoras son relacionadas con la transmisión de información eferente, descendiendo un haz neuronal desde el área específica hasta un órgano efector. Las vías motoras controlan la postura, los reflejos, el tono muscular, así como los movimientos voluntarios conscientes. Los canales descendientes son el tracto corticoespinal, el rubro espinal, el tecto espinal, el vestíbulo espinal, el retículo espinal y por último el rafe espinal. Como todos los tractos mencionados se derivan de diferentes zonas, llegan a otras muy diferentes, cada uno tiene una función especializada. Bueno, ahora ya les voy a hablar sobre la visión. Como sabemos, nuestro ojo está formado por la córnea, el cristalino. Este va a estar unido por los ligamentos suspensorios. Vamos a tener los coroides, la esclerótica y la retina. En la retina vamos a encontrarnos con conos y bastones. Los conos se van a encargar de detectar el color y los bastones de blanco y negro, y es por eso que van a funcionar mejor en la oscuridad. Además, en la retina podemos tener melanina, y esta es la que va a impedir la reflexión lumínica. Además, podemos tener un almacenamiento de la vitamina A. En caso de que no exista vitamina A, no se va a formar retinal ni rodopsina, y es por eso que se va a dar la ceguera nocturna. Además, vamos a tener el humor vítreo y el humor acuoso. El humor acuoso se va a encontrar entre el cristalino y la córnea, mientras que el humor vítreo entre el cristalino y la retina, y este es el que le va a permitir dar nitidez a nuestras imágenes.
En cuanto a los colores que nosotros percibimos de mejor manera, vamos a tener el rojo, el verde y el azul en ese orden, ya que estos tienen mayor longitud de onda y esto también viene con ayuda de los conos. En caso de que exista alguna deficiencia de los conos, podemos tener la enfermedad del daltonismo, en el cual vamos a tener como podemos ver en la imagen, una como distorsión de los colores que estamos recibiendo. Además, nuestro cuerpo tiene un mecanismo de regulación automática dependiendo los cambios en los que nos encontremos. Primero va a haber una adaptación de los conos y posteriormente la adaptación de los bastones en relación al tiempo que pasemos en este lugar con oscuridad. Además, este viene acompañado o ayudado del diámetro pupilar, ya que este va a permitir que haya mayor entrada o menor entrada de la luz. En cuanto a la corteza visual y las funciones nerviosas de la retina, podemos dividirlo en dos. La corteza visual primaria, que esta va a estar entre la fisura calcarina, y las áreas visuales secundarias, que estas en cambio van a recibir impulsos y van a permitirnos dar un significado a las imágenes que observamos. La función nerviosa de la retina, en cambio, se va a dar por los conos, los bastones, el núcleo de los bastones, células bipolares, horizontales, amácrinas y ganglionares. Y estas ganglionares son las que van a transmitir las señales nerviosas al cerebro y lo van a hacer mediante el nervio óptico. En cuanto a los movimientos oculares, vamos a tener 6 músculos: el recto superior, inferior, medial, lateral y los dos oblicuos, superior e inferior. El oblicuo superior va a estar inervado por el cuarto par, el lateral por el sexto y todos los demás por el tercer par. Estos van a permitir los diferentes movimientos, por ejemplo, la de convergencia, divergencia y rotación. Todos estos se van a transmitir por la vía nerviosa de la fascícula longitudinal medial, y en caso de que exista alguna alteración, vamos a tener estrabismo, puede ser estrabismo horizontal, de torsión vertical, y esto es porque existe una falta de coordinación entre los dos ojos. En cuanto al control de la apertura pupilar, podemos ver que esta se va a dar por una inervación que van a hacer en el núcleo Edinger-Westphal, y va a ser por una inervación simpática que se va a encargar de dilatar, es decir, va a causar la midriasis, y la parasimpática contraer la miosis. En caso de que exista una alteración en la vía simpática, se va a dar el síndrome de Horner, en el cual podemos ver las pupilas anisocóricas, es decir, de un tamaño diferente, y la petosis, que es la sensación de que uno de los párpados está caído. Ahora vamos a hablar de algunos de los problemas de la refracción. Podemos tener la miopía, la hipermetropía y el astigmatismo. En la miopía son las personas que no pueden ver con claridad las imágenes que se encuentran lejanas, y para su corrección se utiliza un lente cóncavo. Para la hipermetropía, en cambio, cuando no ven de cerca, y se usa un lente convexo. Y el astigmatismo es por una alteración en el cristalino que va a causar que haya varias proyecciones de una imagen. Es por eso que se van a ver borrosas y da la sensación de un eco visual. Ahora vamos a hablar de otro de los sentidos, el del olfato. Este va a estar formado por una membrana que se encuentra en la superficie de las narinas, sobre todo en la parte superior, y esta va a estar formada por células olfatorias, que también se les conoce como células receptoras. Estas van a tener en la parte apical o en la parte superior cilios que van a reaccionar a los diferentes olores. Además, existen aproximadamente más de 10 sensaciones. Una de las clasificaciones que se intentó dar fue el alcanforado, almizcleño, floral, mentolado, etéreo, aque y pútrido, pero existe una variedad más. La estimulación podemos ver que un odorante va a llegar y se va a unir al receptor. Este receptor va a causar que la subunidad alfa se desprenda y active la adeninatociclasa. Esto se va a encargar de transformar el ATP en AMP cíclico, y este AMP cíclico va a causar la apertura de los canales de sodio. En un inicio los potenciales de membrana son de menos 55, pero con esta apertura puede llegar a menos 30, entonces va a aumentar la frecuencia de los impulsos y así se va a dar la transmisión del impulso olfatorio. En cuanto a la transmisión de las señales nerviosas al sistema nervioso central, vamos a tener que esto se da por el bulbo olfatorio, que lo podemos ver en esta zona. Esta se encuentra en la lámina cribosa, en la cual van a existir unos pequeños orificios por el cual los nervios van a entrar. Estos nervios van a activar las células olfatorias, y a partir de estos sus axones van a causar sinapsis en los glomérulos, y estos van a llevar la información al tracto olfatorio. El tracto olfatorio se va a dividir en dos, en el medial y en el lateral. El medial también se le conoce primitivo porque este nos va a dar las actividades primitivas, por ejemplo, la salivación, lamerse los labios, etc. Mientras que el lateral es consciente, y esto viene determinado también de la personalidad y de las emociones.